Sí, doctora. Muy Sí, bien, doctora. muy bien. Entonces vamos a ver ahora la cadena respiratoria de la mitocondria. Y para hablar de la cadena respiratoria de la mitocondria, vamos a comenzar con la importancia biomédica. ¿Por qué es importante el estudio de la cadena respiratoria de la mitocondria en medicina? En primer lugar, indicar que los organismos aerobios pueden captar una mayor cantidad de energía libre disponible de los sustratos respiratorios en comparación con los organismos anaerobios. La mayor parte de estos procesos tienen lugar justamente dentro de estas estructuras conocidas como mitocondrias. Por lo que en alguna literatura se conoce a esta cadena respiratoria de la mitocondria como centrales energéticas de la célula. Entonces, efectivamente, dentro de las mitocondrias se va a producir la tan preciada forma de energía utilizable por la célula que se conoce con el nombre de ATP. El proceso de respiración que se produce en la mitocondria está combinado, es decir, se va a producir la respiración celular por un lado, pero también va a estar combinada a esta respiración la generación de intermediarios de alta energía. Y justamente estos intermediarios de alta energía están básicamente representados por el ATP. Existen, como vamos a ver, algunos medicamentos o venenos que tienen la capacidad de evitar el proceso respiratorio a nivel de la mitocondria, con consecuencias generalmente fatales para el paciente, es decir, que van a provocar la muerte del paciente. También se han informado, se han descubierto varios defectos hereditarios en las mitocondrias que van a involucrar directamente a los componentes de la cadena o al proceso de fosforilación oxidativa. En estos pacientes se van a desarrollar una serie de alteraciones como las miopatías, las encefalopatías y con frecuencia van a desarrollar acidosis láctica. Bueno, entonces, una vez que ya hemos determinado cuál es la importancia de la cadena respiratoria de la mitocondria, vamos a comenzar a recordar qué características tiene una mitocondria. Entonces, obviamente vamos a recordar solo lo que a nosotros nos interesa, que es la estructura de esta mitocondria. Las mitocondrias estructuralmente están formadas por una membrana externa y esta membrana externa es una membrana semipermeable. Es decir, que esta membrana externa, que es la que rodea a la mitocondria, es permeable a moléculas pequeñas y también es permeable a iones. Una segunda parte de esta mitocondria es la que está formada por la membrana interna mitocondrial. Entonces, aquí nosotros tenemos, justamente, no había borrado el diseño que hice. Entonces, toda esta parte que se encuentra con morado corresponde justamente a la membrana interna mitocondrial. ¿Qué característica tiene esta membrana interna mitocondrial? En primer lugar, delimita la matriz mitocondrial. Entonces, si nosotros recordamos, esta parte, esta región del centro de la mitocondria recibe el nombre de matriz mitocondrial. Entonces, la membrana mitocondrial interna es una membrana continua y lo que hace es delimitar, formar dos compartimientos dentro de la mitocondria. Por un lado, la matriz mitocondrial, que es donde se va a producir
la mayor parte de las rutas metabólicas, como por ejemplo lo que vamos a ver el próximo miércoles, que es el ciclo de Krebs, y también la degradación de los lípidos, que se conoce con el nombre de beta-oxidación. Y va a formar una segunda o un segundo compartimiento, que es justamente el espacio intermembrana. Este espacio formado entre la membrana exterior y la membrana interna mitocondrial. ¿Qué características tiene la membrana interna? A diferencia de la membrana externa, la membrana interna es impermeable a las moléculas pequeñas y sobre todo a los iones, por lo que se va a producir una diferencia en la composición química fuera y dentro de la matriz. El espacio intermembrana tiene una composición química, sobre todo de iones, diferente a la composición química dentro de la matriz. Entonces, estas son las características importantes que debemos o que necesitamos recordar con relación a las mitocondrias. El sistema de transporte de electrones dentro de la mitocondria, conocido también como cadena de transporte de electrones o simplemente cadena respiratoria, se localiza aquí, justamente se encuentra en la membrana interna mitocondrial. Este sistema se encuentra formado por 5 complejos de proteínas grandes y 2 complejos pequeños, independientes y móviles, es decir, que se mueven y que reciben el nombre de coenzima Q o ubiquinona y citocromo C. Cada paso a través de la membrana mitocondrial interna entre un complejo y el otro va a producir una reacción de óxido-reducción. Es decir, que una molécula se oxida y otra molécula se reduce. Los electrones van a ser transferidos desde las coenzimas, ya sea el NAD o el FAD, y van a ser reducidos hasta que se unan al oxígeno. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona la cadena respiratoria de la mitocondria. Entonces, todo lo que hemos dicho rápidamente lo vamos a explicar ahora. Acabamos de decir que la cadena está formada por 5 complejos proteicos grandes. Aquí tenemos la estructura. Esta es la membrana externa de la mitocondria. Aquí tenemos la membrana interna de la mitocondria, bicapas lipídicas en cada caso. Tenemos la matriz mitocondrial y lo que les había indicado, el espacio intermembrana. ¿Dónde se encuentra la cadena respiratoria de la mitocondria? Formando parte de la cadena, perdón, de la membrana interna. Está formada por un complejo llamado complejo 1. Aquí está, formada por 5 complejos. El primer complejo recibe también el nombre de NAD deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque su función es justamente quitarle el hidrógeno al NAD. Entonces lo va a deshidrogenar. Es fácil recordar, es una NAD deshidrogenasa. El complejo 2, que sería este otro, recibe el nombre de succinato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es quitarle el hidrógeno al succinato. El complejo 3 recibe el nombre de citocromo C reductasa. El complejo 4 recibe el nombre de citocromo C oxidasa. Y finalmente, un poco separada de
esta cadena, tenemos el complejo 5, que recibe el nombre de ATP sintasa, ATP asa o simplemente ATP sintetasa, que es el que va a formar justamente, va a producir la síntesis de ATP. No se preocupen, no les voy a pedir en el examen los nombres químicos, con que sepan que es complejo 1, 2, 3, 4 y 5. Tal vez el único que nos interesa su otro nombre, porque es más fácil recordar su función, es el complejo 5, que es el complejo llamado ATP sintasa o ATP sintetasa. ¿Por qué? Porque es el que sintetiza el ATP. Entonces, esta es la estructura de la cadena respiratoria o cadena de electrones. ¿Hasta aquí está comprendido? Sí, doctora. Perfecto. Vamos a continuar y vamos a ver ahora cómo funciona la cadena. ¿Cuál es el funcionamiento de la cadena transportadora de electrones? Durante el metabolismo se produce una gran cantidad de coenzimas, principalmente de NAD y de FAD. Y estas coenzimas se producen justamente en la matriz mitocondrial. No nos olvidemos que el ciclo de Krebs, la beta-oxidación, se producen en la matriz mitocondrial. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas coenzimas? Estas coenzimas, en este caso, cuando están presentes o están unidas al hidrógeno, son enzimas reducidas. Entonces, este NAD se va a oxidar, va a ser oxidado por el complejo 1. Y de NAD reducido va a pasar a NAD oxidado, es decir, que va a perder estos sus hidrógenos. Pero además de perder estos hidrógenos, este NAD va a ceder en el proceso de oxidación, va a ceder 2 electrones al complejo 1. Y ahí es donde inicia justamente el transporte de electrones. Estos 2 electrones van a ser transportados a través de estos complejos por acción de estas moléculas pequeñas transportadoras. Los complejos son inmóviles, no pueden moverse de la membrana, pero estas pequeñas moléculas sí pueden moverse libremente a través de la membrana. Entonces, estos 2 electrones van a pasar del complejo 1 a la coenzima Q, llamada también ubiquinona. La coenzima Q va a transportar este electrón o estos 2 electrones al complejo 3. Del complejo 3 van a salir los 2 electrones hacia el citocromo C y del citocromo C van a salir, van a ser transportados hasta el complejo 4. Una vez que estos electrones se encuentran en el complejo 4, van a regresar a la matriz mitocondrial. Y en la matriz mitocondrial, estos electrones se van a unir a media molécula de oxígeno y a 2 átomos de hidrógeno. ¿Para qué? Para formar una molécula de agua. Entonces, aquí se ha completado la primera parte de la cadena respiratoria de la mitocondria. Se ha producido la respiración celular. Se ha consumido el oxígeno y como consecuencia del consumo de oxígeno se ha liberado agua. ¿Hasta aquí está comprendido?
Sí, doctora. ¿Sí? ¿O voy a creer lo que me han pasado? Que cuando uno pregunta, ¿está comprendido? Todo el mundo está durmiendo. No, doctora, se entendió. No, ¿Sí? doctora. ¿Seguro? No, doctora. Lo has entendido. Sí, doctora, se entendió. Ok, les voy a pasar un día de estos la foto que me han pasado. Cuando el docente pregunta, ¿se ha comprendido? Todo el mundo está echado en su cama durmiendo, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que sucede cuando la cadena comienza en NAD. Ahora, la cadena, si ustedes se han dado cuenta, no hemos hablado para nada del complejo 2. ¿Qué sucede con el complejo 2? La cadena puede iniciar en dos lugares. Puede iniciar en el complejo 1 o puede iniciar en el complejo 2. En el complejo 1, la cadena comienza con NAD. En el complejo 2, la cadena comienza con FAD. ¿Qué color? En este. Entonces comienza con FAD. Y este FAD, como vamos a ver, proviene del, bueno, en realidad todo proviene del ciclo de Krebs, tanto el NAD como el FAD. Entonces, en este caso, el FAD también se encuentra reducido. Y como es una cadena de óxido-reducción, este FAD se va a oxidar por acción del complejo 2 y se va a convertir en FAD oxidado. Al producirse esta oxidación, también va a liberar dos electrones. Y estos dos electrones van a hacer exactamente lo mismo que los dos electrones liberados por el NAD. Van a pasar a la coenzima Q, de la coenzima Q al complejo 3, del complejo 3 al citocromo C, del citocromo C al complejo 4. Estos dos electrones, a ver, no me permite hacer, ahí está. Estos dos electrones, una vez que llegan al complejo 4, se van a unir a media molécula de oxígeno, se van a unir a dos átomos de hidrógeno y también van a formar agua. Entonces pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es el lugar donde se une. El NAD se une en el complejo 1 y el FAD se une en el complejo 2. ¿Hasta aquí está comprendido? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos la primera parte de la cadena respiratoria. Tenemos la respiración. Se está consumiendo el oxígeno y se está produciendo agua. Ahora, la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? La formación de los intermediarios energéticos. Aquí lo único que estamos viendo es la oxidación del NAD o la oxidación del FAD. Pero ¿quién se reduce? Estamos diciendo que son reacciones de oxidorreducción. Entonces, cuando se produce la oxidación del NAD o del FAD, se va a provocar un cambio conformacional a nivel de estas moléculas proteicas. Y como consecuencia de este cambio conformacional, va a provocar que gran cantidad, que los hidrógenos que están presentes en la matriz mitocondrial atraviesen estos complejos. No nos olvidemos que la membrana mitocondrial interna es impermeable a los iones. Es decir, que los iones no pueden atravesar esta membrana libremente. Entonces, necesito, para poder pasar de un lado a otro de la membrana, necesito proteínas transportadoras.
Y el paso de los electrones a través de estos complejos va a estimular el paso justamente de los protones, de los hidrógenos, de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Una vez que estos protones pasen de la matriz hacia el espacio intermembrana, se va a producir una alteración en el gradiente de concentración. Obviamente, si pasa gran cantidad de hidrógenos de la matriz al espacio intermembrana, los hidrógenos en el espacio intermembrana aumentan y se rompe el equilibrio. En el complejo 1, por cada 2 electrones que son transportados, pasan 4 protones. Uy. En el complejo 3, el complejo 2 no pasa protones, porque si se fijan, no atraviesa completamente la membrana mitocondrial interna. El complejo 3 también permite el paso de 4 protones. Aquí vamos a poner los hidrógenos. Y el complejo 4 solamente permite el paso de 2 protones. Entonces, si la cadena comienza en NAD, ¿cuántos protones pasan de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana? La cadena comienza en NAD, se liberan 2 electrones. Al pasar estos electrones, pasan 4 protones. Llegan al complejo 3. Al pasar los electrones por el complejo 3, libera o deja pasar 4 protones. Estos electrones llegan al complejo 4. Al pasar estos electrones, dejan pasar 2 protones. Entonces, si la cadena comienza en NAD, ¿cuántos protones pasan del espacio de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana? 10, doctora. 10. Lo único que tenemos que hacer es sumar 4 del complejo 1 más 4 del complejo 3 más 2 del complejo 4. Entonces, 4 más 4, 8. Más 2, 10. Ahora, si está comprendido, no pueden equivocarse. ¿Cuántos protones se transportan si la cadena comienza en FAD? 6, doctora. 6, doctora. Correcto. Solamente se van a transportar 6. ¿Por qué? Porque no tenemos los 4 protones que están siendo transportados por el complejo 1. Solamente serían los 4 del 3 y los 2 del 4. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer estos protones que han llegado al espacio intermembrana? ¿Para qué han salido de la matriz mitocondrial y están yendo al espacio intermembrana? Para formar ATP. Estos protones que han pasado de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana son los que van a generar el ATP. ¿Y dónde van a generar el ATP? Aquí, en el complejo 5. Por eso se llama complejo ATP-ASA. Entonces, estos protones que han pasado al espacio intermembrana van a regresar
a la matriz mitocondrial, pero ahora atravesando por el único lugar por donde pueden regresar, que es justamente el complejo 5. Y vamos a ver qué es lo que sucede en el complejo 5. El complejo 5 es conocido también como el complejo ATP sintasa, el complejo ATP sintetasa o simplemente el complejo ATP-ASA. Cualquiera de estos nombres pueden ser utilizados o pueden ser encontrados en la bibliografía. Se refiere al mismo complejo. ¿Qué significa? Es el complejo que sintetiza, es el complejo que forma ATP. Este complejo 5 está al revés en esta imagen, no está como aquí. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esta pequeña bolita que tiene está justamente en el espacio, en la matriz mitocondrial. Entonces, aquí está al revés por eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este complejo 5 está formado por dos regiones. Una región que está embebida, que está formando parte de la membrana interna y que recibe el nombre de región FO. Y acuérdense, no es F0, es FO. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que esta región tiene afinidad por un antibiótico que recibe el nombre de oligomicina. Entonces, esta es la región FO. Y una segunda región que recibe el nombre de región F1, que es esta región que se pone en contacto con la matriz mitocondrial. Bueno, ¿qué sucede con este complejo 5? De acuerdo a la hipótesis quimiosmótica, las mitocondrias van a ser capaces de producir ATP utilizando la energía libre proveniente del gradiente de concentración de protones generado durante la cadena respiratoria, durante el transporte de estos electrones. Entonces, este exceso de protones, de hidrógenos que han pasado al espacio intermembrana, son los que van a ser empleados por el complejo 5 para generar ATP. La región F0 se va a constituir en un motor, es decir, habíamos indicado que esta imagen está al revés, ¿verdad? Está claro cómo está aquí y cómo está aquí, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, perfecto. Entonces, esta región FO se va a convertir en un motor. Cuando atraviesen los protones por esta región, lo que van a hacer es provocar que esta región FO gire y gira en el mismo sentido de las agujas del reloj. Vuelvo a repetir, como está al revés, entonces parecería que está girando también al revés. Entonces gira en sentido de las agujas del reloj. Como consecuencia de este giro, la región F1 también va a girar. La región F1 está formada por 3 cadenas proteicas. Entonces, esta región sería como esta. Entonces, está formada, esta sería la región F1 a través de un corte transversal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una cadena proteica, un primer dímero, está formada por 2 cadenas, un segundo dímero formada por otras 2 cadenas proteicas
y el tercer dímero que formaría la tercera cadena proteica. Entonces, el complejo F1 o la región F1 del complejo 5 está formado por 3 dímeros proteicos. Estas cadenas proteicas se disponen para formar esta cabecita como si fuera la cabecita de una mandarina en pequeños gajos. Entonces, aquí tenemos 6 gajos de esta mandarina. 6 rajas de esta mandarina. Cuando atraviesan los protones y gira este dímero o estas cadenas proteicas de la región F1, van a provocar cambios secuenciales en la molécula de ADP. El primer cambio secuencial se produce por la unión del ADP al fósforo inorgánico. El segundo cambio conformacional es la formación, la síntesis de ATP. Y el tercer cambio conformacional va a provocar la liberación del ATP. Entonces, en cada vuelta, que no es una vuelta completa, sino cada rotación de 120 grados, va a ir produciendo cambios conformacionales alternándose entre estos 3 estados. El primero fija el ADP al fósforo inorgánico. El segundo sintetiza el ATP. Y el tercero libera el ATP a la matriz mitocondrial. Sorprendentemente, la energía libre de los protones, lo único que van a hacer es provocar la rotación. Es decir, que los protones no son utilizados para sintetizar ATP, sino que los protones son utilizados para liberar este ATP. De manera tal que por cada vuelta se van a producir 3 ATPs. Cada vuelta de este complejo, de esta región F1, va a producir 3 ATPs. Siempre y cuando la cadena comience en NAD. ¿Por qué? Porque genera mayor cantidad de hidrógenos. Y estos hidrógenos van a permitir que el complejo 5 complete, valga la redundancia, de manera completa la rotación. En cambio, si es que la cadena comienza en FAD, solamente se van a formar 2 ATPs, nada más. ¿Está comprendido? Sí, doctora. Sí, doctor. No se van a olvidar porque el miércoles les voy a preguntar. Si la cadena comienza en NAD, se forman 3 ATPs. Si la cadena comienza en FAD, se forman solamente 2 ATPs. Y por último, el control respiratorio. Sí, nos queda todavía tiempito. Con relación al control respiratorio, acabamos de mencionar que la cadena respiratoria de la mitocondria cumple 2 funciones: la respiración de la célula y la liberación de ATP. Pero estos 2 procesos están encadenados, están estrechamente acoplados. En condiciones normales, la oxidación del NAD reducido a NAD oxidado, la fosforilación oxidativa, la síntesis de ATP, y el transporte de electrones, el consumo de oxígeno y la liberación de agua, ¿sí?, están estrechamente relacionados. El oxígeno se va a consumir solo cuando se requiera ATP. Por lo tanto, si la mitocondria está en reposo,
va a consumir oxígeno a una velocidad lenta. Pero si nosotros estamos realizando ejercicio físico, ¿qué va a producir el ejercicio físico? El ejercicio físico, o para realizar ejercicio físico necesitamos contracción muscular. ¿Y de dónde saco energía para la contracción muscular? ATP, doctora. Del ATP. Y si ustedes recuerdan, la contracción muscular va a provocar la conversión del ATP en ADP más fósforo inorgánico. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de la mitocondria? Como se está consumiendo el ATP como consecuencia de la contracción muscular, el ADP aumenta, ¿verdad? Sí, doctora. Sí. Sí, aquí está. Contracción muscular convierte el ATP en ADP más fósforo inorgánico. Entonces, como consecuencia de la contracción muscular, el ADP aumenta. ¿Y qué es lo que va a suceder? Si aumenta el ADP, entonces se van a abrir los canales de la ATP sintasa para que pase mayor cantidad de hidrógenos del espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de regenerar ATP para que este paciente pueda continuar realizando el ejercicio físico. Entonces, obviamente, como consecuencia de esa necesidad de mayor cantidad de ATP, estos hidrógenos que están en el espacio intermembrana van a atravesar el complejo 5 y se va a regenerar ATP. Pero el paso de la gran cantidad de hidrógenos va a provocar una disminución en la concentración de hidrógenos en el espacio intermembrana. Disminuyen los hidrógenos en el espacio intermembrana. ¿Y ustedes creen que la cadena de transporte de electrones se va a quedar feliz y contenta? Obviamente que no. Entonces, como hay una disminución de la concentración de hidrógenos en el espacio intermembrana, ¿qué es lo que va a hacer el NAD? El NAD se va a oxidar y va a liberar 2 electrones. Estos 2 electrones van a pasar de un complejo a otro, van a unirse a la molécula, a la media molécula de oxígeno, a los 2 hidrógenos, van a formar agua. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que este par de electrones va a permitir que los hidrógenos que están en el espacio, en la matriz mitocondrial, regresen al espacio intermembrana. Y como consecuencia de ello, nuevamente se rompe el desequilibrio en la concentración de hidrógenos y se puede ir generando mayor cantidad de ATP. Por lo tanto, resumiendo, una pequeña actividad física produce consumo de ATP. Este consumo de ATP libera ADP más fósforo inorgánico, que produce la apertura de los canales de la ATPasa, modificando el gradiente de protones y activando a la cadena transportadora de electrones para que regenere la concentración de hidrógenos en el espacio intermembrana. Ahora,
Obviamente, mientras más rápido fluyan los electrones, más rápido se va a consumir el oxígeno. Por este motivo es que cuando nosotros realizamos ejercicio físico, respiramos más deprisa para regenerar, para aportar el oxígeno adicional necesario para formar ATP. ¿Está comprendido? Sí, doctora. Doctora. Sí, doctora. Sí, seguro. Sí, doctora. Sí, sí, doctora. Muy bien. Bueno, no sé cuándo nos vamos a poder igualar, pero estamos otra vez una diapositiva atrasados con relación al otro curso. Sí. Entonces, bueno, aquí vamos a quedar.